Buenas tardes, estimados profesores y queridos compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación en equipo, que es sobre la problemática del desempleo en el Perú en tiempos de pandemia. A continuación, vamos a empezar explicando una descripción general sobre esta problemática. La coyuntura que se atraviesa en todo el mundo por la llegada del nuevo COVID-19, desde un ámbito de la descripción general, Perú como uno de los países más afectados y golpeados por esta, originando una crisis económica, laboral y sanitaria. En el país a inicios del mes de marzo del 2020, donde se dio el confinamiento sanitario dictaminado por el gobierno, viéndose obligados a cerrar gran parte de las empresas, microempresas y pequeñas empresas, en diferentes sectores. La más afectada, el sector terciario o de servicios, donde podemos encontrar el turismo, transporte, recreación y otros, generando un impacto negativo en la economía del país, creciendo una desempleabilidad, reducción en el salario y la calidad del empleo. Cabe recalcar, según la información de la OIT, ya desde el 2017 se vieron grandes tasas de desempleabilidad, en la cual el panorama general pandémico afectó con mayor impacto en el mercado laboral. Por ello hemos visto conveniente evaluar en porcentajes la desempleabilidad que se ocasionó a causa del COVID-19 y los efectos que trajo consigo a la economía peruana. La pandemia supuso grandes pérdidas en muchos sectores económicos, en algunos más que otros, dadas las medidas restrictivas que se dieron a partir de la segunda quincena de marzo del 2020. Esto a causa de la pandemia por el COVID-19. Obviamente esto se vio reflejado en un aumento del desempleo y la pobreza. Es por eso que vimos oportuno que en esta investigación se enfocara en resultados y datos arrojados por estudios técnicos respecto a cómo ha influido en el desempleo en el Perú. Esto ha ayudado a elementos matemáticos que nos ayudarán a entender la problemática y la dinámica dentro de la coyuntura actual. Problema general. En el Perú, el desempleo disminuyó un 49,8% durante el tiempo de pandemia y la tasa de desempleo pasó de 6,3% a 16,3% en el segundo trimestre del 2020 con relación al primer trimestre del 2021. En problemas específicos, ¿a cuánto aproximadamente se vio afectada la tasa de desempleos en el Perú durante la pandemia? Desde inicios de pandemia hasta hoy en día, ¿cuánto ha subido el índice de empleabilidad en el Perú? Bueno, como objetivos de la investigación, mis compañeros y quien les habla hemos determinado lo siguiente. Como objetivo general y pieza fundamental, conocer los datos de los números de desempleo durante los últimos años tras la llegada de la pandemia del COVID-19. También, como objetivo específico, tenemos primero que conocer de qué manera la llegada de la pandemia 2020 afectó a la tasa de desempleos en el Perú, además de determinar el porcentaje del aumento de desempleos desde inicios de la pandemia año tras año. También hallar mediante razón, proporción, ecuación y porcentaje una táctica que contribuya al aumento de puestos de trabajo. Y finalmente, precisar los datos sobre la estadística de los números de desempleo en tiempos de pandemia por el COVID-19. Habiéndose revisado el proyecto y llegando a las conclusiones donde se aplicaron operaciones con números naturales y operaciones porcentuales, además de ello, tomando referencia de conceptos basados en diferentes materiales como el de la revista Conexión ESAM, publicada el 24 de abril del 2020, en la cual llegamos a la conclusión de que
obtener los resultados mediante porcentajes sobre la reducción de empleos vinculados con los porcentajes de empleos formales e informales, concluyendo que los puestos de trabajo informales son los más afectados. La revista Cámara, publicada en junio del 2020, del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial, en la cual la caída estimada de la economía posibilita el descenso de la cantidad y calidad del empleo. Otro de los materiales usados fue el de la Organización Internacional del Trabajo, Confederación Nacional de Institutos Empresariales Privados, publicada por el Instituto Peruano de Economía, en la cual se menciona que los trabajadores asalariados en condición de informalidad, empleados de las pequeñas y microempresas con actividades de manufactura, servicio y comercio son los que se vieron más afectados en el tiempo del estado de emergencia. Sin embargo, no cabe descartar que los trabajadores independientes en sectores formales y de las grandes empresas no se vieron afectadas. La revista del INEI, publicada en agosto del 2020, en la cual se llegó a explicar el comportamiento de los indicadores del mercado laboral basados en la población y la ocupación. Mediante estos gráficos queremos demostrarles cómo fue avanzando y disminuyendo el desempleo durante la pandemia. Nos dicen que en el primer trimestre del 2021 hay una población ocupada de 16.254.300 habitantes. Esto redució al 1,7%, aproximadamente 240.200 habitantes. Para saber cuál fue la cantidad de población ocupada en el primer trimestre del 2020, hicimos una pequeña operación. Esto nos dio como resultado que en el primer trimestre del 2020 teníamos una población ocupada de 16.548.500 habitantes. En la investigación realizada se han determinado que los índices de ocupación o empleabilidad, comparando cifras del primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2021, hubo una caída del 1,7% de personas ocupadas. Esto significaba un aproximado de 284.200 personas, solo comparando el primer trimestre del 2020 con el 2021. Hay que recordar que esta comparación no es tan significativa, teniendo en cuenta que las restricciones se dieron a partir del marzo del 2020. Ahora, con una comparativa anual, el análisis de estos datos obtenidos nos arroja que en el 2019 habían 17.133.100 personas ocupadas aproximadamente, y en el 2020 esta cifra se redujo a 14.901.800 personas. Hacemos un cálculo que esta reducción significó un aproximado de 2.231.300 personas que pasaron a estar desocupadas. Esto en cifras porcentuales equivale a un 13% del descenso de la empleabilidad. Y llegamos a la parte final de este trabajo de investigación en equipo, conclusiones y recomendaciones. Comenzaremos por las conclusiones. En conclusión, los resultados y datos obtenidos en nuestro proyecto fueron obtenidos mediante estadísticas, empleando las fórmulas de porcentaje, razones y proporciones, operaciones con números naturales, incluyendo una información fundamental de las fuentes que utilizamos de las referencias bibliográficas como gran base sólida en nuestro proyecto. Así, obteniendo como resultado final que la llegada de la pandemia afectó a la tasa de desempleos un 13,1%, aumentando el descenso de personas ocupadas y el ascenso de número de desempleos en el Perú.
Recomendaciones. En primer lugar, aprovechar los datos estadísticos adquiridos para focalizar y ver en qué rubros se pueden implementar o generar más puestos de empleo. En segundo lugar, otorgar facilidades a los emprendedores, microempresas y personas naturales para que puedan acceder al dinero de las AFP, dinero que ha sido liberado por el Estado. Y finalmente, generar más empleos de manera digital, tanto por parte de las empresas privadas como del Estado, junto a la digitalización de las pymes, que por cierto ha sido de gran ayuda para los peruanos en los últimos años, ya que han recurrido a ellas para utilizar las redes sociales y crear páginas o sitios web para ofrecer sus servicios y productos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este video sea de utilidad para que puedan conocer un poco más sobre los datos de los números de desempleo en el país tras la llegada de la pandemia. Muchas gracias.